Estamos nuevamente con Ignacio Vázquez, que nos está platicando de su importantísima experiencia en la construcción manual, física, con su persona, con su ingenio, de los equipos a color del ingeniero González Camarena. Nos gustaría que nos platicaras ahora del equipo de la vitivinícola de Saltillo. Estamos Ok, escuchándote. ok, mira, yo creo que para cada uno de sus proyectos seguramente tenía que encontrar patrocinador, ¿no? Por ejemplo, el del Columbia College, pues el Columbia College mandó a hacer ese equipo, ¿no? Entonces, pues no sale nada barato, porque en aquel entonces, pues teníamos que ir a comprar las partes, condensadores, resistencias, zapatas, bases de bulbo, todo este material, cable, para, para armar todo esto, pues se iba uno al pasaje San Juan, que San Juan de Letrán y López, ¿no? Ahí estaban las tiendas de electrónicas y ahí se compraba el material. Se compraba el material, bulbos, bases, todo lo que te, porque te daban el, el diagrama y tú le pedías al Che cómo tenía que hacer el chasis y dividirlo parte por parte, ¿no? Perdón Bueno, que te interrumpa. Eso dime. quiere decir que los equipos de televisión a color se hicieron con componentes de radio. Así es, así es. Sí, pues Mm. se usaban bulbos, el 12AT7, el 12BY7, el 6A6, todo ese tipo de bulbos. Y bueno, teníamos un probador ahí en el mismo departamento de mantenimiento, en el taller, pues para probar bulbos, porque bueno, pues con facilidad se fundía o ya no tenían tanta emisión como la requerida. Entonces teníamos cautines, bueno, cautines había por donde quiera, ¿no? Porque todos teníamos que andar soldando, ¿no? Cables, bueno, pues cables también. Resistencias, pues si a ti te daban un equipo a armar, tú tenías que decir qué es lo que cuántas resistencias y de qué valores y de qué tolerancias tenía que ser, y los condensadores, ¿no? Igual de qué valores de .047 microfaradios, bobinas, todo este tipo de cosas que se requerían. Bueno, y inclusive hasta los transformadores, porque en aquel entonces necesitabas transformadores, unos molotes de este tamaño para poder hacer, y eso se mandaban a hacer exprofesos para esto, ¿no? Con un primario, ya sea con uno o dos o tres secciones de secundarios, ¿no? Un devanado para la alimentación de los filamentos, el otro para el B más, para el B menos, y la otro para otro tipo de cosas, ¿no? Así era, así era. Es que se me viene a la memoria todo esto porque parece ser que poco a poco lo voy encontrando dentro del disco duro, ¿no? Bueno, regresando a lo de la vitivinícola de Saltillo, como te lo comentaba, pues él fue el patrocinador. Yo me imagino que con los empresarios, pues se ponía a platicar con ellos y de ahí le salía a él la idea de qué es lo que hacer. ¿Qué fue para la vitivinícola de Saltillo que propuso él? Me imagino, porque yo ya nada más llego a hacer lo que él me dice, pero ahora recordando y viendo que, que para poder hacer esto, pues no es muy fácil, no nada más es él, sino pues lo económico, ¿no? Para ver cómo lo van a hacer, cómo lo vendió, pues, este proyecto. Yo me imagino que se lo platicaron y ha de haber propuesto, porque así fue después,
una camioneta para hacer un equipo móvil. Una camioneta donde iba montado un proyector de 16 milímetros con su multiplexer. El multiplexer es un aparato donde puedes meter dos o tres proyectores de 16 milímetros, pero tendría que ser teleproyector, porque hay que recordar que el cine, su formato es de 24 cuadros y la televisión en ese entonces eran 30 cuadros por segundo. Si tú ponías una cámara enfrente de una pantalla proyectando una película que su formato es 24 cuadros por segundo y la televisión eran 30 cuadros por segundo, bueno, pues lo que vas a ver es un flicker en lugar de verlo estable. Entonces, para poder hacer mecánicamente el proyector, hacerlo un teleproyector, entre la lente y la película que va pasando, el sprocket, hay un disco que se llama la Cruz de Malta. En esa Cruz de Malta y mecánicamente, hacen que ese disco gire en lugar de darle 24 cuadros, que te dé 30 cuadros, ¿no? Para que no tengas ese flicker. Bueno, entonces en esa unidad móvil, un multiplexer, dos proyectores, un proyector de slides, una cámara, con el multiplexer, una cámara, un transmisor, un monitor, el disco cromático de frente de la cámara, el disco cromático, discos cromáticos, porque aquí te va esto, ¿no? El transmisor y monitores. Monitores del transmisor tenía una potencia como de, no recuerdo, 8, 50 watts de potencia para que pudieran ver esa transmisión con el transmisor lo hizo, por cierto, Juan Antonio Alarcón. Juan Antonio Alarcón el Oso fue el que hizo el transmisor, armó el transmisor. Pero bueno, pues bajo las órdenes de don Guillermo. Yo ahí de veras, ahí participé como me llamó para armar este equipo antes de cuando está conformando su equipo de elementos humanos, me llamó y me llamó a su oficina y me dijo, Nacho, te voy a dar el generador de sincronía. Sí, ingeniero, sí, está bien. Dice, pero ¿sabes qué es el generador de sincronía? Sí, es el que genera los pulsos. Sí, pero ¿sabes qué importante es? Pues no, pues sin ese generador no hay cámara, no hay monitor, no hay transmisor, no hay fuente, no hay nada. Entonces tú y yo, si fallamos, tú y yo falla todo. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, ingeniero. Y gracias a ese equipo que me dio, me conocí las amplitudes, los tiempos, las frecuencias de cada uno de los pulsos que llevaba la televisión, como era el blanking, la sincronía, los igualadores, las cerraciones, el blanking horizontal, el vertical drive, seis pulsos con sus amplitudes, sus tiempos y sus frecuencias. Eso me dio ¿cómo podría llamarte? La capacidad. Yo lo calificaría como que en ese momento te convertiste en ingeniero de televisión. Una cosa que no existía y que creo que todavía no existe.
No hay Así es, una fíjate, carrera de ingeniero de televisión, pero en fíjate ese que, momento, al conocer a fondo el generador de sincronía, tuviste que asimilar una información técnica que te calificaba como experto en televisión y fíjate, de ese equipo. fíjate que esto me dio oportunidad como para, yo les preguntaba, inclusive a los ingenieros, le digo, bueno, pues ahí están los pulsos, ¿no? ¿De dónde sacan los pulsos? ¿Cómo sacan los pulsos? ¿De dónde se generan los pulsos? ¿Cómo se generan los pulsos? No vas y los compras en el pasaje San Juan, no compras. Ahí los generas. Pues todos se hacían cruces, ¿no? Para ver cómo lo hacían y cómo. Pues desde ahí arriba de la luz de los 60 ciclos. Los 60 ciclos que está generando la luz que nos ilumina, de esos 60 ciclos, sacas múltiplos y submúltiplos de 60. De 60 sacas el horizontal, de 60 sacas el vertical. Las 15.750 líneas las sacas de los 60 ciclos. Entonces, de un ciclo, sacar todo eso, ¿te imaginas? Si después de ver cómo saca la imagen, ahora cómo se sincroniza, ¿no? ¿Cómo se sincroniza en un monitor lo que está viendo la cámara, ¿no? Pues es que esta duda yo creo que le entra a gente que está muy metida en esto, ¿no? ¿Cómo sincronizas lo que está viendo y en lugar de que se vaya de vertical o que se vaya de horizontal o que estuviera desfasado, tiene que ser por medio de los pulsos de sincronía que alimentan a esa cámara, y en el monitor tienes un oscilador que te oscila a esa frecuencia y los pulsos que trae la imagen, la cámara, los comienza a repartir. Aquí eso es vertical, este es horizontal, este es de flexión, y además metes el audio, ¿no? No, pues no, la verdad es que es la maravilla. Uno ve los comerciales y te ves todo o simplemente el teléfono, ¿no? ¿Cómo es posible que me estés viendo tú ahorita? Yo estoy en Morelos, para esta grabación ahorita estoy en Morelos, tú estás en México, ¿no? No, Y ahora, Yo estoy en Veracruz. fíjate nada más, y ver los principios de esto, bueno, pues ya, es, hay veces que yo me sorprendo, ¿no? De todo lo que hacen ahora con los comerciales, con los efectos, con todo este tipo de cosas. Lo mismo le ha de suceder, si viviera, Walt Disney le sucedería lo mismo, porque antes era cuadro por cuadro, ¿no? Las caricaturas, ¿no? Y ahora velo cómo lo hacen, ¿no? Y igual, ¿no? Pues el cine son 24 cuadros por segundo, pero son 24 fotografías, ¿no? Que van no de uno solo, sino ¿no? Y después a la velocidad que lo ves normal, ¿no? Pero para la electrónica siempre hay un porqué, ¿no? Entonces, si tú te preguntas el por qué abres la llave y te sale agua, pues pregúntate por qué. Y vete más atrás y vete más atrás. Lo mismo sucede en la televisión, ¿no? Y tú estás viendo, a veces es azul, sí, pero ¿por qué es azul? ¿Sí? El por qué. Regresando, perdón, Perdón regresando a que lo de déjame hacer un comentario. Voy a sí, hacer cómo un no. comentario porque en esa época y en los años que siguieron, de los 50 y 60, se reconoció que la señal de televisión era una de las señales más complicadas que existían, por lo que tú mencionas de los pulsos horizontal, vertical, blanking, cerraciones y demás. Era la señal electrónica más complicada que existía en aquella época. Y después,
cuando vino el horticón de imagen. El horticón de imagen fue reconocido como la pieza mecánica más complicada que se había construido en toda la historia. ¿Por Claro. qué? Porque consistía de poner más de 1 millón de puntos de fósforo en el espacio de 1 pulgada cuadrada. Así Entonces, es. esa era una hazaña de la tecnología en aquella época. Entonces, pues tú estuviste trabajando con las señales más complicadas y con los elementos físicos más desarrollados de la tecnología de esa época. Y pues es todo un mérito Sí, y no, toda una satisfacción. sí, Continuamos con... no, sí, cómo no. Y bueno, entonces a armar el equipo para la vitivinícola de Saltillo. Yo te comentaba, creo que me salí del tema, cuando ellos comienzan a platicar y yo me imagino que les ha de haber planteado a los empresarios de la vitivinícola el hecho de que es lo que quería, ¿no? Hacer llegar la televisión a las eh, más apartadas pueblitos o rancherías. Entonces, hacer un transmisor con una unidad móvil con transmisor, con las cámaras, con todo el equipo y mandarlo al aire y, y propuso poner monitores en la farmacia, en el kiosco, en la presidencia municipal, 20 monitores. 20 monitores y con el proyector y les mandaba video, les mandaba una película que le estaba pasando desde la unidad móvil. Entonces, pues armar todo eso, pues la verdad que sí fue muy padre porque en ese entonces yo no sé qué pasó ahí en Telesistema Mexicano porque nosotros estábamos trabajando en el tercer piso y de repente pues nos tuvimos que cambiar a un edificio que estaba contiguo a Televicentro. Había una cervecería abajo que se llamaba La Oficina y la parte de arriba rentó un departamento y en ese departamento empezamos a armar el equipo. Empezamos a armar el equipo en ese entonces, te digo, el ingeniero no, fue Antonio Alarcón, Juan Antonio Alarcón, el oso, el transmisor, Víctor Manuel, otra vez la cámara, y yo el generador de sincronía, otros monitores. Los monitores, bueno, pues los monitores los acondicionaba con un motor sincrónico y el disco cromático, ¿no? Que el disco cromático era ya de este tamaño, ¿no? Y la de la cámara pues era un poquito más reducido, ¿no? Entonces, monitores, se hicieron monitores, el transmisor, el generador de sincronía, la cámara, los proyectores de slides y de películas, ¿no? Y, y después de ahí, para terminarlo y ya afinar todo, nos fuimos se llama el Callejón del Triunfo, que está una cuadra adelantito del eje central ahora, San Juan de Letrán antes, sobre Río de la Loza. Sobre Río de la Loza hay un callejón, no sé si todavía exista, y ahí estaban las bodegas de la vitivinícola de Saltillo. Yo me imagino que debe haber sido por ahí de noviembre, diciembre, porque hacía un frío endemoniado. La bodega era enorme y estaban pues cajas y barriles de vino, ¿no? Y ahí estábamos metidos en la unidad móvil, una camioneta que la verdad no me acuerdo ni qué modelo ni cómo era,
no me acuerdo, pero ahí se hizo este equipo. Y con lo mismo, ¿no? Pero todo lo de eso ya fue al final, porque todo lo demás lo hicimos arriba de la Gutiérrez Zavala se llama la calle. Gutiérrez Zavala, que está a un ladito de Televisa, que ahora ya está invadida por Televisa, ya está cerrada esa calle y se llamaba Gutiérrez Zamora, y ahí estaba también las oficinas del CITATIR, del sindicato de televisión. Ahí estaban las oficinas. Estaba del sindicato, y había unas vecindades que las usaban los cartoneros. Los cartoneros eran, en ese entonces no había generador de caracteres, ¿no? Tenían que mandar a hacer los cartones negros y las letras blancas con pintura blanca, ¿no? Para ponerle el personificador de cada artista, lo que se requeriría, ¿no? Ahí estaba, en esa callecita estaba todo. Y hacían los displays también, los displays de comerciales, ¿no? Se hacían los displays. Y bueno, pues a grandes rasgos, pues también creo que ahí se trabajó fácil como unos 3 o 4 meses, ¿no? 3 o 4 meses. Y una cosa muy particular que me sucedió a mí, cuando lo del Columbia College, pues a todos les pagaron. Y yo me imagino que le han de haber preguntado a Juan Antonio Alarcón que cuánto me iban a pagar a mí. Y Juan Antonio Alarcón, a mí mi sueño dorado era tener un traje de vestir. Y le dijeron al ingeniero, ¿no? Y el ingeniero me llamó, cuando se terminó lo del Columbia College, me llamó yo me imaginaba que me iba a pagar, y me dice, bájate y ve con Bolaños. Bolaños era un sastre de los artistas que estaba dentro del edificio de Televisa, de Telesistema Mexicano, y que te tome medidas y que te haga un traje, ya tiene la orden. Me pagó con mi traje, ¿cómo ves? Lo, de, lo del Columbia College. Bueno, eso fue un paréntesis, ¿no? El vitivinícola de Saltillo ya se fue a las afueras, operado no me acuerdo por quién. Seguramente ha de haber sido Tomás Tello, ¿no? Porque Tomás Tello era casi su dedo chiquito, ¿no? De don Guillermo. Paco. Sí, pues ahorita mencionas a Tomás Tello. Yo entré a Canal 5 en 1966. Ajá, Ya había fallecido el ingeniero González Camarena, pero ajá. conocí pues parte del equipo de gente que colaboró con él. El jefe, el gerente de Canal 5 era Tomás Tello Arista, y estaba el ingeniero Ricardo Así es. Guzmán y el ingeniero Armando Hernández, Ajá. el Che Acosta, Armando Hernández, claro. Ajá. Víctor Rodríguez Mondragón, Y ahí Luis Muñoz, Víctor, el glu glu. el Glu Glu. ¿Por qué le llamaban el Glu Glu? Ajá. Porque alguna vez hizo, te digo, los días 23 de diciembre, nos hacía las reuniones a su equipo. A la primera reunión que fui fue en la calle de Tacuba, donde vivía Tomás Tello Arista. Era una casona, y a los familiares hacía una como kermés. Como era muy nacionalista él, la verdad, era muy nacionalista, siempre invitaba a los Pantoja. Era un grupo que tocaba canciones rancheras, era la mamá, el papá y la hija, eran los tres que tocaban. Y iba Irma Carlón, y el pianista, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Vicente Garrido? Sí, Vicente Garrido.
Esa fue la primera vez que fui. La segunda fue en Fresas número 4. En Fresas número 4, sí. Sí, sí, en Fresas número 4. Y sí, tengo una fotografía, yo no sé, ya la viste, Paco, la que me mencionaste que publiqué en el Face, Sí, la vi donde, ayer. donde está Armando Hernández, sí, es el ingeniero Hernández, ¿verdad? Sí. Ajá. Está Araúna, está Schwebel, está eh, Sherhan, está Juan Díaz, está Javier Robledo, Fernando Garrido, Armando Torres, no me acuerdo quién más, tendría yo que verla, tendría que yo que verla. Y ahí está Paquita, que era la secretaria de don Guillermo, ¿m? Y Celia también estaba también ahí. Y te puse un Hay, comentario, te puse un comentario para ver si puedes, en otro comentario tuyo de Facebook, poner los nombres de las personas y en qué lugar sí, se como hizo no, la foto, se sacó la foto. Sería muy bueno. ¿sabes qué? Te la voy a mandar en particular a ti, ¿no? Ya para no publicarla en el Face, Ajá. te la mando a ti con los nombres, Ok, ¿sale? muy bien. Bueno, gracias mil. Pues nada más queda una pregunta. Dime, Los lentes, ¿de dónde obtenían los lentes de las cámaras de hijo, televisión a color? no, no, fíjate que hay cosas que se me van, bueno, pues a lo mejor no le di importancia en aquel entonces, la importancia que tiene hoy, yo no le di importancia porque yo eh, me clavaba yo en mi trabajo y no sé, son muchas cosas que se me olvidan y qué triste que se me hayan pasado, ¿no? Porque, porque como te digo, pues de la nada saca muchísimas cosas, ¿no? De Pues las es que pláticas, tenías muchas responsabilidades y tenías que concentrarte en los generadores de sincronía. no, o no le daba la importancia, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, pues imagínate 17, 18, 19 años, ¿no? Pues la verdad es que a lo mejor la fiesta me llamaba, no sé. No, pero yo creo que gran parte de mi juventud, pues se fue ahí, ¿no? En el trabajo, porque después llego a trabajar también en audiovisual, en lo que es telesecundaria, donde también Tomás Tello me lleva para allá, ¿no? En la calle de Tabiqueros. En la calle de Tabiqueros, efectivamente, y bueno, se manejaba vía microondas, ¿no? La señal para alimentar a Donceles 100, ¿no? Donde está la Secretaría de Educación. ¿No? Ajá. Y echar a jalar a los telemaestros, ¿no? Que ese es otro capítulo muy padre, ¿no? Enseñarles ver a la cámara, a la 1, a la 2 y a la 3 y hacer pues las gráficas y eran larines los que teníamos que hacer donde todavía había las cámaras con torreta, ¿no? En lugar del zoom. Uh-huh. Sí, pues si quieres, ese tema lo dejamos para otra grabación. ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Te no, parece Paco? bien Un si gusto. si cortamos el día de hoy ¿Cómo y no? ya Sí, después nos ponemos de acuerdo para hacer otras grabaciones? ¿cómo no? ¿Cómo no? A tus órdenes, Paco. Perfecto, Nacho. Entonces damos por terminada esta grabación y continuaremos a la brevedad con otro Gracias. testimonio de Nacho Vázquez. Muchas gracias, Nacho. Estamos en contacto. No para servirte y para servirle a todos, porque a mí, para mí, esto, pues, la verdad es que me llena de orgullo. Ahora le das el valor que antes no le dabas, ¿no? A todo esto. Sí, Gracias, Paco. pues con mucho gusto y con mucho honor
para mí poder contar con estos testimonios y desde luego con tu amistad, que eso es lo más importante. Estamos en contacto, Nacho. Muchas gracias. Es recíproca.